Hola chicos, bienvenidos a nuestro tercer programa en este podcast llamado Te lo explico de la A a la Z. El día de hoy vamos a tratar un tema que desarrollamos un poquito en los programas anteriores, pero ahorita vamos a profundizar un poco más. Este tema es la masculinidad estoica, fuerza con serenidad. Entonces, esperamos que al final de este episodio pues cuenten con algunas herramientas o formas prácticas de poder manejar sus emociones, así como también a poder asumir responsabilidades como esta parte del hombre moderno y encontrar un equilibrio saludable entre sus metas y la paz interior, ¿no? Para ello vamos a tomar como referencia la filosofía estoica. Y como siempre en esta ocasión me acompaña el buen Beto Retro, Buenas noches, buenas noches. el padrino Regnier y el buen Agus Corleone, su servidor Cero. Y pues bueno, vamos a comenzar este tema con una parte muy importante, digo, de la filosofía estoica, pero antes de comenzar, me gustaría que Beto, digo, para los que no lo saben, Beto es un apasionado del estoicismo y si bien la mayoría los practicamos en mayor o menor medida, también Agus, el padrino, su servidor, Beto es quien tiene un mayor conocimiento, dominio de la filosofía estoica, entonces me gustaría que en esta ocasión Beto comenzara dándonos una pequeña entrada de qué es el estoicismo. Ok, a ver, si vamos a hablar de estoicismo, tenemos que hablar de dónde viene esta filosofía. No me quiero extender mucho, pues al final esto o este podcast, este capítulo en específico, se va a basar más en cómo relacionamos la filosofía estoica con la masculinidad, ¿no? Pero tenemos que remontarnos a Séneca, tenemos que remontarnos a Epicteto, que son dos de los más famosos filósofos estoicos. El estoicismo es una filosofía de vida que tiene como objetivo el vivir de forma despreocupada, el vivir de forma tranquila, ¿no? Para esto tiene que seguir una serie de reglas. Tenemos una serie de 10 máximas, como se conocen. Tampoco me voy a explayar mucho al respecto. Si la gente quiere conocer o quiere saber más, que nos lo deje aquí abajo en los comentarios. Y con gusto nosotros pues nos mandamos un capítulo entero acerca de eso, ¿no? Pero Claro, el fin original del estoicismo es eso, es vivir en virtud y vivir sin preocupaciones, o sea, vivir de la mejor manera que se pueda, ¿no? Y esto no tiene que ver con si tienes mucho o poco, o sea, con si eres una persona caudalada o no, tiene más que ver con esta parte de aprender a vivir con lo que se tiene sin necesidad de conformarte. okay, claro. Gracias, Beto. Como lo dice bien Beto, si les interesa un poquito más el tema, que lo desarrollemos en cuanto a sus máximas o profundicemos y le dediquemos un episodio completo al estoicismo, pero de manera más profunda, pues déjenlo en la cajita de comentarios, ya saben. Y bueno, retomando esta parte un poquito, y como les comentaba al principio en el episodio, pues me gustaría empezar por esta parte desde la parte de la filosofía estoica, claro, a lo que refiere al control emocional, ¿no? El control emocional versus la represión. Comenzaríamos con ¿qué es el control emocional? Eh, como la oración lo indica, no significa el no sentir, sino saber gestionar correctamente nuestras emociones de una manera constructiva. Y comenzando con lo que mencionaba Beto, ¿no? Citando a Marco Aurelio, él decía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de eso y encontrarás la fuerza, la parte del control. ¿Esto qué implica? Pues reconocer nuestras emociones sin dejar que éstas nos dominen, ¿no? Me gustaría comenzar por esa parte, Beto. Te doy la palabra. Ok, Sorbito. sí, sí, perdón, el cafecito, ya sabes. A ver, la verdad es que esta parte es o sea, es una parte importante del estoicismo porque existe como una pelea, ¿no? Entre los que somos adeptos al estoicismo y los detractores del mismo. Porque los que detractan el estoicismo piensan que nosotros al hablar de gestión emocional hablamos de apatía, de no sentir, ¿no? Lo cual es falso. Como tú decías, la idea es gestionar. En esta frase de Marco Aurelio que te dice tú tienes el poder sobre tu mente, más no sobre los eventos extremos, también se habla, o externos, también se habla de la dicotomía del control, ¿no? Nosotros tenemos que entender que hay una serie de cosas que podemos y no podemos controlar. Una de estas cosas que nosotros podemos controlar es lo que hacemos nosotros o cómo entendemos nosotros, ¿sí? Digamos, lo que nos dicen o lo que nos sucede.
Entonces vamos a esta parte. Uno se puede molestar por muchas cosas, por el tráfico, porque llovió, porque perdió el trabajo, te puedes molestar por muchas cosas. Pero lo que te molesta en sí no es lo que está pasando, sino es el juicio que tú haces sobre eso mismo. Epicteto decía, elige ser lastimado y serás lastimado, ¿no? También tenemos que tocar esta parte de la simpatía, porque parte de la gestión emocional es también entender lo que siente el otro, el prójimo, ¿no? Simpatía viene de sufrir juntos, viene de la palabra sufrir juntos, y citamos de nuevo a Marco Aurelio, que decía, lo que es malo para la abeja es malo para la colmena, entonces lo que es malo para uno de nosotros es malo para todos. Se refleja perfectamente en los problemas sociales que vemos en el mundo y en nuestros respectivos países cada uno, ¿no? Y también la parte de la apatía, que muchos lo confunden con apatía, cuando en realidad apatía es gestión y control emocional. Canaliza eso que sientes y guíalo o direcciónalo hacia otro lugar. Sí, claro, digo, es importante hacer esa diferenciación, sobre todo para la gente que apenas está empapando con este tema de la filosofía estoica y demás. Entonces, gracias por esta aclaración y retomar esta parte de lo que dices, ¿no? Por ejemplo, este tema del control que es muy importante, ¿no? Yo lo veo como el pareto del control, ¿no? O sea, realmente tenemos en promedio un 20% de control sobre todas las actividades o cosas que nos pasan, entonces es enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos y no engancharnos y pues digamos tratar de hacer un pareto de gestión de emociones versus el otro 80 que está fuera de ello, ¿no? Agus. Yo voy a retomar un poquito, desarrollar un poco más a profundidad lo que decía Epicteto y lo que estaba diciendo ahora del tema del control emocional respecto a entender lo que está dentro de nuestro control y todo lo que está fuera directamente. Esto viene directamente desde Epicteto y decía que tenemos que aprender a distinguir que hay ciertos factores que nosotros no vamos a poder evitar y que siempre van a estar fuera de nuestro control. Por ejemplo, las actitudes de las otras personas, los comentarios que hagan hacia nosotros, cualquier otra cosa que sea ajeno a nuestras acciones y cosas de nuestra persona como tal, no podemos controlarlas. Y desde ahí es donde partimos de la premisa de que tenemos que aprender a liberarnos como tal para poder abarcar y ser lo más eficientes con respecto al tema de las emociones, el manejo, digamos, de cómo nos desenvolvemos en nuestro día a día y también, obviamente, ¿no? Retomando también un poco de lo que hablamos en el primer podcast con el tema de la masculinidad, esto es un factor importantísimo para el tema de la masculinidad. Poder comprender hasta dónde está nuestra capacidad de actuar, desde dónde podemos actuar, desde qué parte no podemos controlar absolutamente nada y a partir de ahí perseguir nuestro camino de vida, nuestros objetivos y todo eso. Es una cuestión simplemente de discernimiento, ¿no? De poder liberarnos de todas estas cuestiones. Sí, claro. Y, por ejemplo, eso, el cómo liberarlo, cómo manejarlo, lo vamos a desarrollar un poquito más adelante en cuanto a técnicas o alguna estrategia para aplicar desde la filosofía estoica. Padrino, ¿qué te gustaría agregar? Puta, a ver, mi comprensión del estoicismo fue más allá de aprenderme los datos y de decir esto dijo esto lo dijo el otro y X o Y, ¿no? Mi comprensión del estoicismo la llevé a la parte de una oración bien simple que me permite liberarme de lo que es intentar controlar a los demás y solamente hacerme cargo de lo que me compete. Que es en esta parte, es una oración que se utiliza bastante en los grupos de alcohólicos anónimos y hasta que empecé a estudiar estoicismo la entendí, que es concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para discernir la diferencia. Y esta simple oración hace las veces de todo lo que acaban de decir. Te invita a dejar atrás todo lo que no puedes controlar y hacerte consciente de lo que sí puedes controlar, que lo único que puedes controlar muchas veces ni siquiera es tu propia mente. A lo mejor puede ser tu voluntad. Es una cosa bien hermosa el estoicismo porque no jamás había entendido esa pinche oración hasta que lo empecé a leer. Y la otra parte que hablaban y que comentaban, la parte de la virtud. La parte de la virtud en mi caso personal la entendí como una persona que tiene que llevar paz, luz, armonía y, y alegría a cualquier parte donde va. La parte de la virtud es la manera en como yo la veo. Esta la resumo muy fácil, la resumo con la parte de la oración de San Francisco de Asís,
que no me la sé completa y no estamos hablando de religiones, pero trata de explicar esta parte de las virtudes que tienes que tener a través de la providencia divina, que lo divino es algo que siempre estamos intentando alcanzar los humanos. Para no irme mucho más allá, por si se llega a tocar un poquito más adelante el tema en espiritualidad, lo podemos manejar mejor. Ok, ya saben, A ver, dejan por aquí ahí, abajo y ahí el padrino les da una cátedra sobre espiritualidad, que esa es su especialidad. Ojito. Ok, claro, me gustaría agregar algo antes de acabar. Yo no sé si se acuerdan, nuestro primer podcast, el primero que hicimos, era masculinidad real versus masculinidad tóxica, ¿no? sí, los Eh, mitos y realidades. ajá, mitos y realidades de la masculinidad. Y en uno de estos puntos tocábamos esta parte de lo que es masculino y de lo que no es masculino. Yo les decía, ¿no? Un hombre celoso, controlador, un hombre que no sabe manejar sus emociones no es masculino. Entonces yo creo que aquí podemos hacer la relación, porque cuando nosotros agarramos, digamos, ese tema del que estábamos hablando y lo ponemos en contacto con esta parte del estoicismo, nos dice que ese simple hecho de empezar a tratar o aprender a manejar nuestras emociones, sí, nos hace seres primero más confiables y nos hace después hombres más masculinos. Claro, digo, es Ujú. importante mencionarlo y retomarlo. Digo, para la gente que no ha visto los episodios anteriores, con ese episodio comenzamos, entonces digo, se pueden regresar ahí a la lista de reproducción o buscarlo en el canal, incluso algún short en redes sociales como Instagram o TikTok. Y digo, terminando ese paréntesis, pues bueno, desde la filosofía estoica, ¿no? Algunas técnicas para manejar las emociones. Me gustaría comenzar con uno de estos. ah, no sé si llamarlo máximas, pero digamos algo que nos menciona el estoicismo, que es el premeditatio malorum, que es imaginar el peor escenario posible y prepararte para ello, ¿no? El cómo nos beneficia tener esto en mente. Beto. Ok, sí, es que esta parte del premeditato malorum es justamente esto, ¿no? Es una frase que se ha hecho muy popular, ustedes la han debido escuchar en muchos lugares, tipo, eh, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor, ¿no? Es una frase muy común y viene justamente desde la filosofía estoica. Pero la filosofía estoica toca esta máxima con algo que se llama fateri errata. Este fateri errata es básicamente... no, perdón, fateri errata no es vivencia de frugalidad, ¿no? Que es infortunio viventem, así se llama, infortunio viventem. Que el infortunio viventem es básicamente entender que por cada racha buena que tú tengas, puede venir una racha mala. Entonces tú tienes que empezar a blindarte contra la calamidad, ¿no? O sea, tienes que empezar a prepararte porque las cosas no siempre van a ir como tú quieres. Retomamos lo que tú mismo decías, Cero. Nosotros bajo control tenemos un 20% de lo que sucede a nuestro alrededor, no controlamos más. Entonces, tenemos que aprender a hacer este punto aparte. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos que entender que las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos. Y entender esto, o sea, entender que las cosas no van a salir siempre como nosotros queremos, nos blinda contra la frustración. ¿Se entiende? Porque nos preparamos para cuando no sea así. Porque en la vida no todo es ganar. Entonces, cuando no ganamos, estamos preparados para asumir la derrota con dignidad. Para asumir la derrota con el pecho, o sea, con el pecho afuera, con la cabeza en alto, ¿no? Después tenemos la parte del amor fati, que el amor fati es esta parte de amar el destino, y amar el destino es también amar lo que sucede a su alrededor. Marco Aurelio decía, las piedras en el camino no son obstáculos, son el camino en sí, o sea, tienes que pasar por ahí, ese es tu camino. Sí, claro, digo, es importante. Me gustaría agregar un par de cositas, pero me gustaría que primero, antes de eso, Agus y Regnier nos regalaran su opinión. Agus. Bien, yo como tal, lo voy a aclarar desde ahora. Yo respecto a estoicismo, si bien no es algo que lo tenga tan presente hoy en día, tengo que admitir y reconocer que fue un pilar importantísimo en lo que es mi recuperación y mi crecimiento como hombre. Entonces, me vi obligado también a sacar viejos apuntes de los cuales yo me apoyo para justamente en estos momentos difíciles que tuve que pasar, fueron como mi guía, como mi brújula para poder afrontar, ¿no? Diferentes tipos de situaciones. Y yo voy a nombrar tres ejercicios específicamente que me ayudaron a mí en su tiempo. El primero es la reevaluación cognitiva, ¿sí?
Bueno, la reevaluación cognitiva es que cuando hay una emoción negativa que está apareciendo en este momento, es importante que nosotros podamos detenernos y empezar a cuestionarnos si es racional que nos sintamos así, en primer lugar. En segundo lugar, reconocer si estamos o no exagerando la situación. ¿Y qué diría, en tercer lugar, qué diría un sabio o un estoico en nuestro lugar? ¿Qué es lo que haría? ¿Cómo procedería? Según la historia, según lo que nosotros conocemos, ¿no? De la historia de los diferentes estoicos. ¿Cómo actuaría Epicteto? ¿Cómo actuaría Marco Aurelio en esta situación? Él se dejaría llevar por sus impulsos, él se dejaría, sucumbiría, ¿no? Ante su universo, su mundo emocional, o actuaría con más frialdad, con más temple, y sería más certero en su forma de actuar. Eso es por un lado, ¿sí? Después tenemos el siguiente ejercicio, que es el ejercicio de la dicotomía del control, ¿sí? Antes de reaccionar de forma emocional, es preguntarnos siempre si podemos hacer algo al respecto realmente como para poder actuar y mitigar el tema de las emociones. Por así decirlo, es matar el sobrepensamiento a través de la acción, si es algo que está dentro de nuestro control. Porque la única forma en la que nosotros podemos combatir el sobrepensamiento es justamente a través de la acción. Y si no está en nuestro control, es entender esa parte, y retomando, ¿no?, lo que estaba diciendo antes, liberarnos totalmente de esa cuestión, porque como no depende de nosotros, simplemente tenemos que controlar nuestras emociones y redirigir toda esa energía negativa para poder tomar otro tipo de decisiones, ya sea que no tenga nada que ver con ese tema que nos está causando incomodidad, pero para poder actuar dentro de los márgenes de lo que nosotros podemos controlar. Y después, el último, yo considero que es uno de los más importantes, que es la aceptación del memento mori, ¿sí? La aceptación del memento mori es básicamente acordate, recuerda que vas a morir, ¿sí? Esto no quiere decir, ¿no?, que nosotros le restemos importancia a la vida y todo esto, es todo lo contrario. Es entender que nosotros somos seres finitos en esta vida, nosotros estamos de paso. Lo que es de nosotros hoy en día, todo lo que construimos, todo lo que hicimos, todo lo que vamos a dejar el día que no estemos, lo va a tener otra persona el día de mañana. Todo lo que hicimos. Desde nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestros bienes materiales, absolutamente todo. Simplemente estamos de paso acá. Y eso nos incentiva justamente a que nosotros podamos vivir una vida que sea fructífera, que sea sin miedo, que vamos siempre adelante a pesar de las circunstancias, ¿no? Y que nos sientamos seguros cada vez que estamos en un camino o probando alguna cosa o simplemente recorriendo ya en caso de haberlo encontrado nuestro camino de vida. Son estos tres puntitos que querría tocar por el momento. Claro. Digo, muy, muy importante lo que mencionas, Agus. Hay una frase por ahí que dice que quien domina tus emociones te domina, ¿no? Llámese una persona, una situación, momento, sentimiento, etc., ¿no? Entonces es muy importante tener este control de las emociones. Digo, por ahí me diste un primer spoiler antes de pasar con el padrino, el Memento Mori. Pero digo, ahorita retomamos esa parte. Padrino. Bueno, aquí esta parte, la técnica que a mí más me ha servido ha sido la vista en perspectiva, que no recuerdo el nombre que le pusieron los estoicos, Comprendo Adventum. que te invita a ver comprendo Adventum, que te invita a ver toda la perspectiva de tu vida y del problema. Pero además, estas otras cosas que está mencionando Agustín, yo no sé los nombres, pero las practico, güey. Es que es estoicismo aplicado, o sea, no teórico, Ajá. este ya es aplicado, sí, sí, sí. Entonces, yo trato, cuando yo lo leo, no lo comprendo. Nunca lo comprendo, siempre tengo que llevarlo a mi propio lenguaje, que es el lenguaje de los pendejos. Y entonces, a mí el lenguaje de los pendejos me dice, ok, ¿cómo vas a ver la vida de ahora en adelante? ¿Cómo la voy a ver? A través de la humildad. Ni le quites ni le pongas. Lo que es. Si le metes exageraciones a través de las emociones que estás sintiendo, eso quiere decir que no tienes control sobre la situación y además vas a cambiar el significado total de lo que estás viendo y de lo que vas a comprender a través de la problemática que tienes. Si le pones emociones, si le pones exageraciones, si lo ves más allá de lo que realmente es. Por cierto, Agustín, acuérdate que lo que dices con la boca lo sostienes con los huevos, güey. Efectivamente, es correcto. Y esa es otra cosa súper importante. ¿Por qué?
una parte que comentábamos y que comentamos bastante en el servidor de la masculinidad es que nosotros, cuando decimos algo con la boca, quiere decir que lo tenemos que aplicar o que nos estamos condenando a hacer lo que estamos diciendo que vamos a hacer o lo que fuimos o lo que somos, a aplicarlo en la actualidad. No me voy a poner muy amplio con esto, nada más para tocar esta parte un poquito. A lo que voy es este punto. En la aplicación del estoicismo yo soy no vivo ejemplo de aplicarlo, pero sí una persona que lo aplica bastante debido a su alcoholismo. Es que tengo que tener cuidado porque yo veo, siento, oigo, pienso y hasta hablo de más. Y si yo no tengo estos valores estoicos en mí, voy a no solo a desmadrarme a mí, sino puedo desmadrar incluso a mis amigos que están aquí presentes. Puedo desmadrar a mi pareja, puedo darle en su madre a muchas otras cosas. Es una responsabilidad súper importante agregar estos valores del estoicismo a la vida. Al menos en mi caso personal lo veo de esta manera. Porque te invita no solamente a salvaguardarte a ti, te invita a salvaguardar tu entorno. Eso es parte. Ok. Digo, siempre es bueno mencionarlo, tenerlo en cuenta. Parte de adoptar una filosofía o tratar más aún de aplicar una filosofía en nuestro camino de vida implica una responsabilidad, digo, sea la estoica, o sea, la que sea de su preferencia. Nosotros en este caso estamos hablando de esta, la hemos predicado, practicado o aprendido y es como la que nos sentimos más cómodos o más afines. Digo, es bastante importante mencionarlo. Digo, no somos poseedores de ninguna verdad absoluta, ni mucho menos. Sin embargo, pues compartimos desde la experiencia, desde lo estudiado, desde el conocimiento. O sea, no, ni yo, ni tú, ni nadie. O sea, aquí. A ver, a mí me respeta. Sí lo promocionamos. Regnier lo dijo, Sí, pero. Sí. Entonces, y digo, retomando lo que mencionaba, bueno, lo que han mencionado todos un poquito a su manera, también, y de lo que se me adelantaba Agus hace ratito, era la parte del memento mori, que es saber que somos, pues sí, finitos, sujetos a entropía y eventual muerte. Y creo que también muy de la mano con el memento mori también está la parte del memento vivere, ¿no? Que es, o sea, sé que me voy a morir, pero también sé que hoy estoy aquí, en el ahora, porque pues el presente es el regalo, el mañana es incierto y el pasado pues ya fue, ¿no? Entonces también siempre es bueno, por ejemplo, esta parte de lo que mencionamos, ¿no? Del premeditatum malorum, tener en cuenta cosas, y ser realista, no caer en excesos o polarizarnos completamente, o ser muy optimistas o muy fatalistas, pero pues sí es importante, o sea, saber que pues un día estoy, al siguiente no. Y más aún que mientras estoy, por ejemplo, aquí ahorita en el presente, para mí mi presente es estar aquí con ustedes, grabando este podcast, disfrutarlo, cuestionarnos, tener esta retroalimentación o llevarnos esta parte importante, ¿no? Y aportarnos y demás, ¿no? Entonces, digo, para mí es lo importante. Quería retomar eso y quería cerrar esta primera parte invitando a la gente a hacer un ejercicio, que es que hagan una introspección, recuerden alguna situación o, digo, ya sea pasada o que no han sucedido, pero pues lo han tenido presente de alguna manera hipotética, una situación que les genere estrés o algún tipo de emoción o sentimiento no grato. Y sobre eso, pues tratar de aplicarle, por ejemplo, el amor fati, ¿no? Que pueden sacar de ella, pueden aprender de ella. Y para que hagan ese ejercicio y vayamos conectando un poquito con lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿no? Me gustaría también mencionar un poquito esta parte de lo que hablábamos de la represión emocional, ¿no? El hecho de reprimirnos o de no manejar nuestras emociones nos puede llevar a problemas de salud mental, depresión, ansiedad. Y el estoicismo, pues, dentro de las herramientas que nos brinda también, aparte, es una forma de no promover la represión, sino la aceptación y el correcto manejo o el manejo consciente de las emociones, ¿no? Que lo que mencionaba, me parece que Agus anteriormente, esta parte de no caer en el olvidé la palabra, el no sentir, ¿cómo se dice? Corríjanme por ahí, chicos. Bueno. No caer en la reprensión emocional, Sí. básicamente estar así, digamos, tratando de no sentir, ¿no? Haciéndote el duro constantemente, reprimiendo todo lo que sentís.
Sí, Eso. como un asintomático sentimental, llamémoslo así, ¿no? Sí, sí. Indolencia. Exacto. Indolencia, gracias, esa es la palabra que Indolencia. estaba buscando, la Indolencia, claro. indolencia. Sí, 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 sí. Sí, porque rayar ya la indolencia es un poco complicado, ¿no? Entonces, digo, me gustaría ahorita pasar al siguiente tópico, que es esta parte de pues la responsabilidad social que tiene el hombre, en este caso el hombre moderno, el hombre actual, desde la parte de vista estoica, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al liderazgo en su comuna y dentro de su familia, ¿no? Que en la actualidad pues es como el núcleo fundamental de la sociedad, en este caso la familia, el núcleo más cercano, papá, mamá, hermanos, o en este caso pareja, hijos, dependiendo en qué punto de la vida se encuentren, ¿no? Entonces, pues desde esta parte estoica, el estoicismo nos enseña que somos y al ser parte de una comunidad tenemos pues la responsabilidad de contribuir al bienestar de la misma, ¿no? Esto incluye pues desempeñar correctamente el rol en el que nos encontremos, o sea, ser buen padre, buen hijo, pareja, amigo, ciudadano, yo diría que hasta enemigo podríamos decirlo, porque ¿por qué no? Se puede aplicar a todo, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito que desarrollaran la idea. Beto, ¿qué opinas? A ver, vamos a dar un par de pasos atrás y volvemos a Marco Aurelio, ¿no? Simpatía y a sufrir juntos. Lo que es malo para la abeja es malo para la colmena. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de liderazgo y de comunidad, ¿sí? El estoico tiene que ser siempre un aporte. Si tú te das cuenta o te pones a revisar, digamos, los aportes que han hecho diferentes filósofos estoicos, entre ellos Epicteto, entre ellos Séneca, eh, digamos, te vas a dar cuenta de que ellos, todos ellos, de alguna manera han sido o han hecho aportes a su comunidad, ¿no? Entonces, tú tienes que ver que el hecho de que tú te levantes todos los días a hacer lo que sabes que tienes que hacer ya es un aporte, ¿no? De hecho, Marco Aurelio te decía que cuando tengas tu pereza de levantarte, te acuerdes de que tú has sido hecho o te estás despertando para hacer cosa de hombre, ¿sí? Y que las cosas de hombre no es estar regodeándote entre algodones, sino más bien lo contrario, estar aportando. Es esta parte de aportar. Y puedes aportar con muchas cosas. Puedes aportar con conocimiento, puedes aportar con logros, puedes aportar con muchas cosas, ¿no? Y eso, como tú decías, empieza desde casa, ¿no? La verdad es que tiene que ser una premisa del masculinismo en general, ya, o sea, dejando un poquito de lado la filosofía estoica, ¿sí? Tienes que tomar esta premisa inicial de que el hombre, ¿sí? El hombre sí o sí tiene que ser un aporte para su comunidad, ¿no? Entonces, el hombre tiene que ser un aporte para su comunidad, tiene que ser un aporte para su casa, tiene que ser un aporte para su familia, para los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque es esa parte la que nos compete como varones a nosotros, ¿no? Y si lo agarramos a la filosofía estoica, pues hemos sido diseñados para eso, para aportar y hacer que la comunidad se haga cada vez más grande o crezca la comunidad. Esto obviamente en base a un origen que es el círculo virtuoso. Sí, claro. Una parte muy importante. Digo, me gustaría a lo mejor desarrollarlo en unos momentos más, pero Agus. A ver, para ser líder como tal, ¿no? Vamos a entender el liderazgo desde el estoicismo y digamos que el estoicismo a nosotros nos enseña que el liderazgo no se basa en el dominio o en la autoridad, ¿no? Sino en el ejemplo, en la virtud y en el autocontrol, principalmente, digamos. Acá hay algunos principios que nosotros podemos seguir también como para poder entender un poco más de forma práctica lo que es ser líder directamente. Y a mí me gustaría empezar por lo que se conoce como autodominio, que es la virtud de gobernar primero nuestra propia vida antes de pensar en liderar a otras personas, a otros entornos, a nuestra familia, amigos, pareja, lo que sea, digamos. Me sigo apoyando en Epicteto, que él decía que nadie que no pueda gobernarse a sí mismo puede gobernar a otros. Antes de liderar a tu familia o tu entorno, tienes que demostrar disciplina, carácter fuerte y control emocional, ¿sí? Y después, como segunda parte práctica, es algo característico, digamos, del liderazgo y que hoy en día se perdió bastante, ¿sí? Que es el aprender a tomar la responsabilidad sin culpar a otras personas, ¿sí? El hecho de aceptar la responsabilidad es entender, ¿no? A ver, como lo decía Séneca, que nos enseñaba que el líder acepta la responsabilidad de su vida y de quienes dependen de él. No se queja y tampoco busca culpables, ¿sí?
actúa directamente y se enfoca directamente en las soluciones que están dentro de su control. Y a mí siempre, ¿no? Cada vez que se habla de esto de dejar de culpar a las otras personas y todo esto, hay una famosa frase que no tiene nada que ver con el estoicismo, pero dice, acordate que cada vez que vos apuntas a alguien con el dedo, hay tres dedos que apuntan de vuelta hacia vos, justamente. Entonces es entender justamente que la culpa reside en nosotros y tenemos dos posiciones: quedarnos como víctimas y lamentarnos de nuestras circunstancias, o entender que nosotros no somos una víctima de nuestras circunstancias y actuar en consecuencia a eso. Claro, digo, muy importante esa parte. Ahora, me gustaría la opinión del padrino. Digo, por acá en los comentarios dicen que como que le cortamos la charla, entonces antes de que Padrino nos apoye, y digo, ahí sí me gustaría adelantarme con él solo un poquito, aparte de lo que estamos manejando, esta parte de liderazgo o el cómo se maneja desde la parte del núcleo familiar, o sea, llámese la comuna comunidad, en este caso en la sociedad actual, pues la familia, que es el núcleo más básico de la sociedad. También la parte del servicio como forma de crecimiento. Quería mencionarlo ahorita al llegar con el padrino. ¿Por qué? Porque pues el padrino, como lo ha dicho muchas veces, ha estado en sesiones de AA, le ha aportado a la gente, nos ha aportado aquí a nosotros, a muchas personas en la comunidad, y él creo que es el más de los cuatro, tal vez el más apto y el que más se ha rozado con todo esto, digamos, y a veces hasta casi terapia de choque con esta parte, ¿no?, de servicio como forma de crecimiento. Entonces, me gustaría comenzar con esta frase que dice: servir a los demás no solo beneficia a la comunidad, um, sino que también nos ayuda a crecer como personas, ¿no? Seneca decía: donde hay un ser humano, hay una oportunidad para la bondad. Padrino, date grasa. Mira, esta parte del servicio, ¿cómo puedes empezar a tener este autocontrol que mencionan en el estoicismo? ¿Cómo puedes empezar a tener este gobierno que se menciona en el estoicismo? ¿Cómo puedes empezar a aprender a servir a los demás, a ser un líder? Cállate y escucha. Siéntate, cállate y escucha. Porque el primer servicio que se da, el primer servicio que tienes que tener es sentarte, callarte y escucharte. ¿Y por qué se dice esta frase? Y es una cosa que al principio nunca le entiendes. Ah, chinga, ¿por qué putas me voy a callar yo? Si yo me las sé todas, si yo he leído un chingo, si no mames, güey. ¿Por qué te tienes que callar? Porque tu mente, al no tener el control y al no conocer lo que es estar tranquila y quieta, y al no tener control no solamente sobre sus emociones ni sus impulsos, además de su ego y sus frustraciones, lo que va a decir es pura cagada para hacerte sentir mejor a ti mismo, nunca para poder servirle a alguien más. Lo que estás buscando es servirte únicamente a ti. Y en esta parte del servicio, puta, es una cosa bien hermosa, güey. El darte a otros de manera desinteresada, güey. Es una frase que casi nunca escuchamos. Siempre te dicen, las cosas tienen que ser recíprocas, las cosas tienen que, si tú das, tiene que venir de vuelta, las cosas en el amor, con los amigos, en donde sea. ¿Pero alguna vez has intentado dar algo sin esperar nada? ¿Alguna vez has perdonado sin esperar perdón? ¿Alguna vez has amado sin esperar ser amado? ¿Alguna vez has ayudado sin esperar ser ayudado? Ese es bien cabrón, güey. Deja de Y pegarme, todo este padrino. pedo empieza, güey, con el siéntate, cállate y escucha. ¿Por qué? Porque lo que menciona el buen Cero. En estos otros seres humanos que tú consideras como inferiores en tu pendejismo, tienen la sabiduría que a ti te hace falta para poder salir adelante. Siéntate, cállate y escucha. Desde ahí podemos empezar. Desde esa tan simple. ¿Cuándo te has sentado a escuchar a un igual a ti? ¿Cuándo te has sentado a escuchar a otro ser humano, independientemente de su capacidad racional, de cuántos libros haya leído, de todo lo que pueda llegar a saber? ¿Cuándo te has sentado a escuchar al más pendejo, al que tú consideras más pendejo? Al que te caga porque todo lo que dice es mierda. Escúchalo, güey. A lo mejor te caga por algo. Y no estoy hablando de ninguna ley espejo. No estoy hablando de ninguna mamada de ley de la atracción. Estoy hablando de que muy probablemente la historia de él tenga algo que aportarte. Cállate, siéntate y escucha. Nada más. Adelante, es parte.
Gracias, padrino, gracias. Aquí soltando tremendos factos y madrazos acá en los comentarios. Algunas personas están de, güey, no mames, o sea, durísimo. Y creo que es muy cierto. Hemos tenido, justo me gustaría solo retomar como punto de partida, ¿no? Hemos tenido algunas situaciones en la comunidad con personas que a veces se olvidan de esta parte y como dices tú, no simpatizan y llámale desde una, si quieres, una simpatía cognitivo emocional como más les convenga, pero y a veces vienen con esta venda de superioridad moral, superioridad intelectual o superioridad de la que tú quieras, y eso muchas veces no les permite conectar, ¿no? Entonces choca mucho y rompe mucho con lo que precisamente con lo que tú estás mencionando, ¿no? Padrino. Y creo que es importante que, digo, va de la mano con lo que mencionaba Beto al principio, con esta parte, si no corrígeme, Beto, de la simpatía. Y también con esta parte del, si no mal recuerdo, de la justicia desde la filosofía estoica, que es pues tratar a todos por igual y como quieran ser tratados, también creo que puede ir un poquito de la mano con eso. Entonces, me gustaría dejar ahí la reflexión del padrino para que se lo pregunten. Y también me gustaría invitarlos, ¿no? A que hagan el ejercicio, que pues traten de hacer una introspección y de lo que les mencionaba el padrino, pues traten de conectar la idea y de decir, güey, sí es cierto, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que realmente o genuinamente me permití conectar con otra persona desde este punto para poder aprender a un dar sin recibir, a no sé, buscar esta parte de la reciprocidad desde el... Incluso me atrevería a llamarle de alguna manera un tipo de egoísmo, no sé si estoy en lo correcto, si no por ahí corríjame. Y y pues que lo piensen, lo mediten un poquito. Y también me gustaría cerrar con esta parte, ¿no? De invitarlos a identificar alguna situación, algún problema que tengan ahí, una causa, algo que les importe y pues que se puedan comprometer a dedicarle un poquito de tiempo, ¿no? Me encantaría que no se fuera una hora o sentarse un día y dedicarle a algo fijo, pero pues digo, yo sé que todos tenemos actividades, cosas que hacer, entonces pues cada quien considerará el tiempo que sea pertinente para esto y para, por ejemplo, también sentarse a reflexionar lo que mencionaba Reckner, porque si bien lo dice muy sencillo y en muy poco tiempo, la realidad es que si están conectando y poniendo atención es algo bastante duro. Entonces, medítenlo. Y igual en los comentarios nos pueden dejar cualquier reflexión o si les tocó esto y les gustaría que se desarrollara más este tema, pues también con confianza siéntanse con la libertad de hacerlo. Y digo, yo aquí sí le tomaré un poquito la mano y tal vez el pie al padrino, pero nos apoyaríamos en él porque pues él es el que tiene más experiencia en este tipo de situaciones, ha dado testimonio, ha estado en tribuna, le ha tocado, llamémosle, ponchar a veces a las personas de cierta manera para poder romper o quitar esta venda y permitirse conectar o abrirse de esta manera que nos permite pues estar mejor con nosotros mismos y por qué no a veces hasta sanar cosas, ¿no? Entonces no sé si alguien gusta agregar algo más, chicos, antes de pasar al siguiente tema. Está todo perfecto, amigo. Todo claro, sí. Profundo aquí, todos callados. Comentarios, chicos, aquí estamos leyéndolos en los comentarios. Mira, yo sinceramente tengo que decir que Regnier, si hubiese sabido que iba contra mí la cosa, no, pues yo no venía hoy día. No. Nos estamos recuperando psicológicamente de ese golpe todavía. No Sí, estamos sí, sí. preparados para seguir. Sí, por ahí dice, ¿no? El adagio popular, muchas veces lo que te choca, te checa, ¿no? Justo. Pues ya cada quien sabe que le pega, ¿no? Mira, por acá dicen, tengo sentimientos encontrados, ahora entiendo por qué no me caen mal algunas personas y no diré más. No. O sea, yo pido seriedad, chicos, por favor, o sea. Ay, no. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que era algo que comentaba, que tuve la oportunidad de platicar con Beto fuera del aire en el transcurso del día, que es equilibrio, ¿no? Claro, vuelvo a lo mismo, la premisa desde la parte de la filosofía o desde el paradigma o el punto de vista estoico, que es este equilibrio entre responsabilidad y autocuidado, ¿no? Y dice, ser responsable no significa descuidarte a ti mismo,
El estoicismo promueve el equilibrio. Cuida de los demás, pero también cuida tu mente, tu cuerpo y, por qué no, la parte espiritual, ¿no? Citando a Jordan Peterson, trátate como si fueras alguien que depende de ti. Y me gustaría preguntarles a ustedes, chicos, igual a la audiencia, ¿cómo equilibran sus responsabilidades sociales con su bienestar personal? Beto. Ok, a ver, es que esta parte yo pienso que es importante porque, y justo Agus tocó ese tema hace unos instantes atrás, cuando hablaba de lo que es tu responsabilidad, ¿no? Como estoico, tu responsabilidad, tú tienes responsabilidad sobre las cosas que tú haces. Y parte de esa responsabilidad es que tú eres responsable por tu bienestar. Eres responsable por tu bienestar y eres responsable también por, digamos, tu eficiencia tanto física, mental y psicológica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces estamos en esta idea de perseguir metas, ¿no? Pensando que la felicidad viene más adelante y no nos damos cuenta de que tenemos que estar en un momento más presente, ¿no? Tenemos que empezar a aprender a estar en un momento más presente primero. Y segundo, o sea, la cita que tú hacías a Peterson es un ejemplo perfecto para esto, ¿no? Porque nosotros tenemos que aprender a ser responsables con nuestro propio bienestar, pero también tenemos que ser responsables con las cosas externas, ¿no? Ya sea nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, pues, de hombres productivos, ¿no? Estudios, trabajo, familia. ¿Qué sucede? Y aquí esto, o sea, es un poco para que la gente se haga la pregunta, ¿qué pasa cuando tu perro, tu mascota, se enferma? ¿Qué haces? ¿Ustedes qué hacen? Ya llevas al veterinario. Sí, lo llevas al veterinario de inmediato y los medicamentos que el veterinario te da para el perro, tú se los das en hora, con cronómetro, te pones alarmas. Ah, pero cuando tú te enfermas eres incapaz de tomarte un antibiótico en hora. Ujú, Entonces, ¿quieres al perro más que a ti? Entonces, la premisa parte de ahí, ¿no? Literalmente, ujú. esta cita Peterson es la segunda regla de su libro 12 reglas para vivir, donde él te incita a darte cuenta por qué haces más por cosas como tu perro o cuando se te rompe alguna cosa material o de repente no funciona la computadora y no por ti mismo. Como si tuvieras más aprecio por estas cosas que por ti mismo, cuando tu prioridad eres tú, ¿no? Lo decía Gus más temprano, eres tu responsabilidad, tú eres tu propia responsabilidad, entonces te tienes que tratar como alguien que depende de ti, porque si tú no te tienes a ti para cuidarte, ¿quién te cuida? ¿No? Entonces partimos de esa premisa y ya luego para pasar a esta parte de cómo nosotros vivimos insatisfechos por andar persiguiendo metas que vemos inalcanzables pensando que nos va a dar la felicidad. Esa parte la voy a dejar para más adelante, así que te cedo la palabra otra vez, Cero. Gracias, gracias. Digo, sí, es importante. Vamos a tocar eso un poquito más adelante, que es como esta dicotomía entre el equilibrio entre ambición y felicidad o satisfacción, ¿no? Digo, yo personalmente ahí tengo una frase que es contento más no satisfecho, pero lo dejamos para el siguiente bloque. Agus, ¿cómo equilibras tus responsabilidades sociales y tu bienestar personal? Primero, bueno, justamente están mencionando, ¿no? Ahora la premisa de la cual hay que partir, que es un pequeño repaso, así de forma flash, de lo que es la dicotomía del control, ¿no? Aprender a entender y diferenciar lo que está fuera de nuestro control y lo que está dentro de nuestro control. Entonces, sabiendo que nosotros solamente podemos controlar lo que nosotros hacemos y cómo gestionamos nuestro tiempo, vamos primero a establecer prioridades claras, ¿sí? Porque acá también hay otro dicho que dice que un tonto, una persona que se considera tonta en la sociedad, puede vencer justamente a un genio que no tenga plan, si este tonto posee uno. Entonces, la cuestión es empezar a trazar una serie de prioridades que sean claras, ¿sí? Un hombre estoico, ¿sí? Entiende que no puede hacerlo todo, ¿sí? No le va a alcanzar la vida para poder hacer todas las cosas del mundo, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, para esto hay una serie de preguntas justamente. La primera podría ser qué responsabilidades son realmente importantes. ¿Qué cosas vamos a hacer nosotros y a qué le vamos a dedicar horas de nuestro día justamente para poder alcanzar esas metas que nosotros queremos cumplir? Entonces, después, una segunda pregunta podría ser cuáles son los compromisos innecesarios y que puedo reducir, que puedo restar, que puedo sacar de mi rutina.
Y ahí es donde también aplica, digamos, a mí me gusta considerarlo sinceramente, desde lo personal, una virtud, ¿sí? Que es la virtud de aprender a decir que no a las cosas innecesarias, a las cosas que hacen que malgastemos nuestro tiempo y que no podamos alcanzar de forma eficiente nuestros objetivos, ¿sí? Porque cuando nosotros entendemos que hay prioridades, hay muchas otras cosas que constantemente nos van a estar tentando, ¿sí? A que nosotros, desviemos el foco, que estemos justamente, ¿no? Saliendo de fiesta, emborrachándonos, yendo, no sé, de acá para allá, lo que sea, digamos, cosas que no son importantes, hedonismo puro. Pero la cuestión está en que todas estas cosas, si bien, a ver, todo lo que es en exceso es malo, no, con esto no quiero decir, ¿no? Que no puedas disfrutar, no puedas salir de vez en cuando, qué sé yo, cada uno tiene sus cosas, pero la cuestión es que cuando vos te organizás y cumplís primero con lo que vos tenés que hacer, después tenés el tiempo de sobra para poder hacer las otras cosas y cuidar también lo personal. Tener tiempo para hacer ejercicio, tener tiempo para leer un libro, para salir a pasear, para contemplar la naturaleza, para salir a socializar con tus amigos, para, no sé, encontrar una pareja si se quiere el día de mañana. Hay un montón de cosas que podemos hacer, pero esto se hace de forma inteligente, priorizando lo que es importante y posponiendo lo que no nos va a llevar hacia esa meta o hacia ese objetivo. Nada más. Claro, digo, es muy importante lo que mencionas ahorita porque me recordabas en algún lugar, leí una reflexión que decía, cuando alguien te diga que no tenga tiempo, no significa que no tenga tiempo, más bien es que no sabe priorizar, porque tiempo hay para todo. Lo que no sabemos a veces es, bueno, tener esa capacidad de discernir qué es importante de lo que no es. Y digo, aquí nada más como un breviario y un, eh, no sé, comercial aquí. Ahorita que he estado estudiando un tema de metodologías aplicadas en TI, que es la metodología del Scrum. Saludos por aquí, alguien que me compartió un libro. Me estoy dando cuenta que el estoicismo es como el Scrum de la vida y la vida es un sprint del Scrum. Entonces está bastante interesante los paralelismos en cuanto a cómo saber priorizar y trabajar las cosas. Padrino, ¿cómo equilibras tus responsabilidades sociales con tu bienestar? Ok, primero empecemos por la parte más importante tratando de responder a lo que preguntó el T-Code. ¿Por qué no vives como quieres y por qué no lo haces? Y eso empieza desde esta premisa. ¿Cuánta teoría le vas a seguir echando a la mente sin practicar? ¿Cuánto tiempo vas a seguir gastando en leer, en aprender, en cultivar conocimientos sin practicar? Esta es la premisa, ¿ok? Vamos a, como yo lo aprendí por parte del estoicismo y por parte obviamente de un chingo de teoría, güey. La parte que aprendí es cuándo te vas a salir a tragar el pinche pastel. Y esta es una frase que me encanta que he utilizado últimamente para aventarme a hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Obviamente, desde el mundo de lo físico, de lo material, del cual eres dependiente y no puedes ser independiente, no puedes ser un ser plenamente espiritual porque eres un ser de carne y hueso, viene esta parte. Salte a comer el pastel. Esta frase se refiere a que te tienes que salir a practicar para entender realmente qué es lo que te está tratando de dar a entender el estoicismo, para entender realmente cuál es el amor propio, porque muchas veces nosotros en nuestra dependencia de la mascota, como decía Beto, de la otra persona, como decía creo que Agus, de las situaciones, de las emociones, de todas estas cosas de las que nos hacemos esclavos y dependientes, no comprendemos que el único secreto está en nosotros mismos, en nuestra autopercepción, en nuestro autoconcepto. Y que la única manera de descifrar nuestro autoconcepto y nuestra autopercepción no es juntar libros y libros y libros en la mente de conocimiento y de teoría. Es salirse a comer el pastel. Es salir a agarrar y ver si el pastel está bueno o sabe de la verga, güey. Es ir a agarrar y salir a ver si el pastel es de chocolate, de 3 leches, de 1000 leches, de lo que quieras, ¿no? No sé si entienden la analogía y la metáfora que estoy tratando de entender. A lo que voy es esto. Si no te vas a confrontar con la vida con el conocimiento que ya tienes, ¿cómo vas a saber qué sirve? ¿Cómo vas a saber qué es útil? ¿Cómo vas a saber que todo este estoicismo del que te estamos hablando te va a servir para mejorar tu vida? Te tienes que aventar
con una sola lección, con 10 lecciones, con las que quieras, pero tienes que salir adelante. Tienes que salir a la calle a ver qué está pasando. Porque si te quedas encerrado en tu casa a través de la victimización y a través de que estar en tu casa te confirma que eres un pendejo, y efectivamente, porque estás en tu casa eres un pendejo, pues no vas a lograr nada. Hay que salir a darse de putazos con la vida. Es por eso que esta parte de que yo mencionaba al principio, y regreso a la parte del servicio, esta parte del servicio es súper importante. ¿Por qué? Porque te obliga a darte de putazos con la demás gente. Te obliga a escucharlos, te obliga a callarte, te obliga a guardar tu ego. ¿Por qué? Porque si no, destruyes todo lo que has construido. Es una cosa bien bonita esta parte. Y en esta onda que viene lo de los putazos, viene la parte del equilibrio. ¿Por qué? Porque ya te fuiste a dar putazos, ya fuiste a practicar, ya sabes de lo que eres capaz, y entonces eres capaz de comprender que te tienes que cuidar. Porque, y esto es una cosa de incongruencia bien cabrona, lo contesté en un mensaje, ¿no? ¿Cómo vas a cuidar mejor a tu mascota que a ti? ¿Cómo vas a cuidar mejor a los que están en la calle que a ti? ¿Cómo vas a cuidar a los demás antes que a ti? No es congruente. No tiene sentido. No macha el cerco, ¿no? No encajan los legos, güey. Es imposible que puedas cuidar a alguien mejor de lo que te cuidas a ti. Lo que estás diciendo es muy probablemente una mentira. Tú lo crees. Pero a la hora de que le echas la humildad, de que ni le quitas ni le pones, es una mentira. ¿Por qué tuviste que haberte esperado a que tu mascota se enfermara para llevarla a? ¿Por qué tuviste que haber esperado que mamá se enfermara para llevarla a? ¿Por qué tuviste que haber esperado a la última consecuencia para hacer lo que tenías que hacer? No es congruente. No lo cuidaste lo suficiente. Excepto en emergencias, obviamente, ¿no? Si tiene leucemia el gato, pues es otro pedo, ¿no? Claro. Pero hablando de la congruencia, se debió de haber evitado. ¿Por qué? Te cuidas a ti y por consecuente cuidas a los demás. Pura congruencia. Es parte. Claro. Mira, mencionas algo muy importante y me hizo clic con un creador de contenido, para los que no lo conocen, Alejandro Peterson, desde su canal de esta parte más como de trabajar el pensamiento, la espiritualidad, que él se basa mucho en el trabajo del Dr. Joe Dispenza. Entonces es como de, no, como tú dices, no machan los legos desde esta parte de que muchas veces el ser humano solo aprende a base de terapia de choque o actos de dolor, ¿no? Como dices tú, o sea, ¿cómo voy a empezar bien conmigo si no empiezo desde un acto, pues, genuino de amor o de interés o preocupación por mí mismo? Y tiene que venir una acción o una consecuencia de terceros que para hacerme entrar en razón, ¿no? Es como decir, ¿por qué no me cuido yo? Porque no estoy bien yo, pero si un día llega el doctor y me dice, oye, cabrón, estás fumando y si no dejas el cigarro en un año te va a dar cáncer. Ah, mágicamente dejo el cigarro, ¿no? O como dices tú, o sea, o por qué no, no me cuido a mí porque me nace cuidarme a mí, pero llega el doctor y dice, oye, güey, tienes que corregir tu dieta o te va a dar un infarto, o sea, y es como, puff, mágicamente haces el cambio, pero ¿por qué tienen que venir los actos de dolor? Y a veces desde afuera hay cosas que no controlamos y no necesariamente desde esta parte, desde adentro, ¿no? Entonces, digo, ahí me gustaría cerrar con esa parte que dices tú de, pues, lo que muchas veces no cuadra, esta incongruencia y demás. Y invito a la gente también, ¿no? Que hagan este ejercicio, traten de hacer una buena introspección. Y pues si realmente les está aportando también esto, pues que se pongan a hacer un balance, ¿no? De decir, güey, pues sí es cierto, pues hay algo de razón en lo que dicen estos cuatro locos hablando aquí en la cámara, ¿no? O sea, si el buen juez por su casa empieza y pues si yo no empiezo por mí y hacia los demás, pues cómo voy a proyectar, cómo voy a saber, cómo voy a conseguir este equilibrio, cómo voy a genuinamente dar un acto de servicio como un acto de amor hacia el resto, ¿no? O sea, no sé, algo genuino, pues. Entonces, se los dejo ahí de tarea. Por acá en los comentarios veo que algunos están debatiendo y demás. Digo, me alegra que estén un poquito más activos. Y pues lo que les decía el padrino con el pastel, ¿no? O sea, vivan, carajo, vivan. Recuerden, memento mori, memento vivere. O sea, creo que eso lo sintetiza muy bien. O sea, no me gustaría agregar más. Y ahora sí, me gustaría pasar a la siguiente parte, que es esta parte del equilibrio entre ambición y satisfacción.
esta dicotomía, ¿no? La trampa de la insatisfacción crónica. Me gustaría comenzar con esta parte de que, pues, en muchas ocasiones, digo, hombres, mujeres, personas, caemos en esta trampa de perseguir metas sin fin. Lo que mencionó Beto, lo que mencionó Agus, lo que también mencionó un poquito el padrino, ¿no? Pensando que la felicidad está en el siguiente objetivo, en el siguiente logro, en subir de nivel, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos recuerda el estoicismo? Lo que acabo de mencionar, memento mori, memento vivere, y que muchas veces la felicidad es el camino, no el fin en sí, ¿no? Entonces, la felicidad debe estar, pues, presente siempre. O sea, Beto. A ver, primero cuando empezamos este podcast, yo les hablaba de esta parte de el vivir bien, ¿no? Lo que conocen los estoicos como la eudaimonia. La realidad es que el vivir bien tiene que ver justo con lo que tú dices, ¿no? La felicidad no está en la meta o en el fin, la felicidad está en el recorrer el camino, ¿no? Y obviamente en el recorrer del camino vas a tener momentos felices y momentos no tan felices, esa es una realidad. Pero tenemos que entender que el ser humano también, o sea, nosotros como seres humanos, nosotros como seres, vamos a decir, entre muchas comillas racionales, tenemos esta tendencia a perseguir metas, ¿no? Pero a perseguirlas tan obsesivamente que nos olvidamos de todo el resto. Y ojo, no digo que esté mal perseguir una meta, al contrario, tienes que perseguir una meta, pero es que en esa meta no te puedes abandonar a ti mismo, ¿no? ¿Sí? Para esto tenemos que recordar, y se sintetiza muy bien con lo que tú dejaste el segmento anterior, memento mori, memento vivere, ¿sí? Mañana no vas a estar aquí, estás vivo hoy. Ahora, es ahí donde yo cito esta frase de que es, digamos, la base de esta premisa estoica, y es que el mañana no existe. El mañana es hoy, es ahora, es aquí, ¿no? Entonces tienes que hacer las cosas ahora, aquí. Para eso es necesario, y ya lo decía Agus, no me acuerdo si era Agus o era Regnier, que hablaban de estar en momento presente, ¿no? De estar pensando en el ahora y en lo que estamos haciendo en este preciso instante, ¿sí? Y también en el hecho de hacer las cosas que valgan la pena. Peterson en su libro, y mira, ya es la segunda vez que lo cito, Peterson en su libro 12 reglas para vivir tiene una que donde te incita, y literalmente la regla se llama, haz las cosas que tengan un sentido trascendental y no las cosas que más te convienen, ¿no? O sea, haz las cosas para un objetivo que tú tengas, una meta que tengas tú contigo mismo, y no hagas lo que más te conviene, que es ponerte a jugar en el teléfono, no hagas lo que más te conviene, que es ponerte a boludear en la computadora, ¿no? O sea, es por eso que viene la insatisfacción, porque perseguimos metas, pero perseguimos metas sin, y aquí viene otra parte de lo que decía Agus, sin hacer planes o sistemas, ¿me entiendes? O sea, no sabemos hacia dónde vamos, estamos perdidos en el sendero de la vida y no sabemos lo que queremos, entre muchas comillas, ¿no? Vamos a parodiar aquí a mi zurdo favorito, ¿por qué crees lo que crees, no? Entonces, la realidad es que si tú te pones a pensar, estás perdido en el sendero de la vida, entonces tú tienes que definir primero una meta, sí, pero no tienes que perseguir obsesivamente esta meta sin pensar en las consecuencias. También está esta parte de lo que tú decías, o sea, vivir en el momento presente para poder alegrarte en el camino, ¿no? Al final la felicidad se encuentra en el camino, no tanto en la meta. Y tenemos que dejar de relegar la felicidad para el mañana, para cuando yo logre lo que quiero hacer. ¿No? La felicidad está aquí ahora. En este podcast estamos hablando, como decía Cero, 4 locos aquí, disfrutando lo que decimos, aprendiendo unos de otros, ¿sí? Y está ahí, es en este momento donde encontramos felicidad, encontramos satisfacción, por supuesto. Por supuesto, muy al margen de las metas que tengamos, ¿no? Entonces, es esta parte, primero. Segundo, tenemos que empezar a pensar nosotros en el memento mori, porque parte de memento mori sí es despertar para cumplir tus metas, pero también parte del memento mori es despertar para disfrutar de los que tienes cerca, porque así como tú no vas a estar, ellos tampoco van a estar para siempre. Y ya lo decía Regnier con el ejemplo anterior de cuidar a la gente, de que debiste preocuparte de tu madre antes de que se enferme, debiste, y aquí se aplica perfectamente igual, ¿no? Debiste abrazar a tus seres queridos ahora que puedes, no cuando ya no están. No vale llorar y decir, ay, no, es que no le dije que lo quería, ¿no? No vale eso. El mañana es hoy, no mañana, el mañana no existe, el mañana es hoy, es aquí, es ahora, es el momento presente. Entonces, aplica exactamente igual para nuestras metas y para el equilibrio con la vida, ¿no? Entonces sí, tenemos que dejar de posponer la felicidad para más adelante y vivir la felicidad ahora mientras perseguimos nuestras metas. Gracias, Beto.
Digo, me gustaría complementar lo que mencionas ahorita con algo que me parece que comentábamos. Recuerden, por ahí en días pasados, creo que Gagos fue el que lo mencionó, que hay un video por ahí en redes sociales, en TikTok, de un clip de una película de Rocky, que está entrenando Rocky y se está rindiendo en el entrenamiento y dice, no puedo, lo haré mañana, ¿no? Y llega Apollo Creed y le dice, no hay mañana, o sea, es ahorita o nunca, todo o nada, no hay un después. Estamos y es punto ahorita, punto presente, ¿no? Entonces, digo, recordaba esa parte, ahorita que lo mencionabas, Beto, entonces, Agus. A ver, para evitar caer, ¿no? En la trampa de la insatisfacción crónica y toda esta cuestión, voy a partir de la premisa de comprender que la felicidad no depende y nunca va a depender de lo externo, de lo que está afuera, ¿sí? Porque, a ver, Epícteto nos enseñaba a nosotros que nada externo puede darnos una paz duradera, justamente porque si nosotros basamos la felicidad en logro, dinero, reconocimiento, siempre vamos a sentir que nos está faltando algo. Y la verdadera satisfacción viene justamente de vivir con virtud y con propósito, ¿sí? Eso en primer lugar. Y después, otra cosa también es volver a aplicar algo que lo nombramos antes, que es justamente la visualización negativa, ¿sí? Que es, a ver, dicho de una forma simple, imagínate, ¿no? Que perdés todo lo que hoy ya das por sentado, todo lo que vos tenés, todo lo que construiste, tu familia, tu trabajo, tu salud, absolutamente todo, que lo perdés todo. Este ejercicio, digamos que esa visualización no tiene como objetivo que vos te deprimas ni que te pongas mal ni nada de eso, sino es recordarte que tenés mucho por lo que estar agradecido. Y eso me lleva al siguiente punto, justamente. La virtud de reconocer justamente y agradecer lo que tenemos y no codiciar ni desear lo que nos falta. Ahí es donde reside la verdadera felicidad. Es entender que nosotros, si bien tenemos un camino de vida construido por muchos escalones, ¿no? Que vemos la meta puede ser lejana, que nos faltan 50 escalones todavía por recorrer, pero nosotros no nos damos cuenta que esos 50 escalones tienen por detrás otros 50 que logramos subir y estamos parados justo al medio. Antes, cuando nosotros comenzábamos a perseguir nuestro objetivo, nuestro camino de vida, es justamente que estábamos 100 escalones abajo, 50 escalones abajo en este caso. Entonces, si nosotros avanzamos ya la mitad del camino y ya tenemos un poco, ¿no? de progreso hecho, digamos, en todo este aspecto, es justamente darnos cuenta de que somos perfectamente capaces de cumplir con todos los escalones que nos faltan, pero justamente es apreciar todo lo que recorrimos, porque es justamente el proceso lo que nos va construyendo y lo que nos va haciendo como hombres. Entonces, desde ahí es donde comienza la verdadera virtud, en aprender justamente a agradecer lo que tenemos y no codiciar lo que nos está faltando. Puta amigo, es que Claro, esa frase me pega en el alma. ¿Sabes qué es lo más gracioso? A ver, ustedes saben que yo tengo un grupo a los que enseño esta parte de la filosofía estoica, amigo. Y en uno de los capítulos, literalmente Massimo Pigliucci, que es el escritor de Cómo ser un estoico, que toma a Epicteto de base, literalmente el capítulo se llama De enfermedades mentales y deficiencias físicas, ¿sí? Donde literalmente, y para no hacer muy larga la conversación, te habla de un profesor de una universidad que empieza a concentrarse en lo que tiene y en lo que no tiene, y no tanto en lo que no tiene, siendo una persona paralítica. No podía mover los pies, tenía que moverse en silla de ruedas, ¿no? Entonces, se concentraba tanto él en lo que tenía para ofrecer y tan poco en lo que no tenía para ofrecer, que él vuelve a ser lo que él mismo llama un agente, porque para él ser un agente es ser una persona que no esté en inacción, que puede ofrecer y lo que decíamos, ¿no? Y que puede aportar. Entonces sí, amigo, totalmente. O sea, eso que acaba de decir Agus tiene un peso pero filosófico bárbaro y además aplicativo, ¿no? Concentrarse más en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. Porque concentrarnos en lo que no tenemos nos lleva al victimismo. ¿Por qué lo tiene y por qué yo no? Bien, Agus. claro. Crack. Sí, por supuesto, como siempre, dando cátedra al buen Agus. Padrino, veo que quieres mencionar algo. ¿Quieren que les parta su madre o lo dejamos para el próximo capítulo? No, pues Partile, ya, partile, ya no le recibí perdone una nada. agresión con Nada, muchos golpes de nada, tu parte, así que nada. mandate otro. Dale para Pero, que se lleven. Sí. pero de manera estoica, por favor. Yo quiero esta para llevar, por favor. Va, de manera estoica.
Ok, Con el martillo estoico, dale en la cabeza. hay un ejercicio, bueno, más bien es una palabra, catarsis, ¿no? La catarsis es la manera en la que se expulsan las emociones, ¿no? ¿Cómo las vas a expulsar? Empecemos desde esta parte. Lo estoy haciendo de manera estoica, ¿eh? La catarsis, vómito o expulsión de las emociones. ¿Qué crees que te pasaría a ti si tuvieras la oportunidad de hablar con Dios, la ciencia, el Temach, con nosotros, con quien tú desees y decirle todo lo que te aqueja? ¿A qué punto crees que llegarías? ¿Llorarías? ¿Te daría más depresión? ¿Te sentirías peor? ¿Qué crees que te pasaría? Es una pregunta abierta. Piénsenla, analícenla. Ok, la manera de enfrentarla puede ser una. O sea, estoy viendo los comentarios, pero me voy a quitar tantito de ahí. Muchos podríamos decir que podríamos hasta suicidarnos, ¿no? Que nuestras emociones rebasarían lo que sentíamos. Que todo lo que sentimos sería suficientemente fuerte hasta como para matarnos en el acto. Pero no es verdad. Cuando tú a una persona le das la oportunidad de hacer catarsis, de victimizarse, de quejarse, de ser una mierda, de desearle la muerte a quien desee, de que de que él hable sobre todas las personas que odia, de todas las situaciones de las cuales no tiene el control, lo único que pasa es que lo desarmas. Se queda sin nada. No tiene nada ya por qué quejarse. Y te das cuenta que esta persona, después de que te hizo catarsis contigo o con quien haya deseado, es una persona vacía. Que todo su marco mental estaba armado a través de todo lo que odiaba, de todo lo que victimizaba, de todo lo que lo hacía sentirse mal. Y cuando se lo quitas, es cuando viene el verdadero problema. Porque muchas personas desean tener esta catarsis, muchas personas desean quejarse y decir necesito ser escuchado porque soy un ser humano, porque necesito la conmiseración de los demás, la empatía de los demás para sentirme bien. Y no es cierto. Es una manera de confirmarte toda tu realidad, todo lo mal o no mal que te sientas. Vamos a este otro punto. ¿Qué pasa cuando dejas a una persona vacía? ¿Cómo la complementas? Y es algo que mencionaba el buen Agus, tirando factos. Lo voy a llevar al mundo de los mortales, al mío, al de los pendejos. Agradece. Agradece. Eres un ser humano completo, ¿no? Incluso si no lo fueras, tienes vida. Pero hay algo mucho más importante. En el ejercicio de agradecer es importante hincarse y poner la frente al suelo y las rodillas al suelo. ¿Por qué? No porque le vayas a orar a un dios, no porque le vayas a decir Dios, ta 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 ta. No, sino por el hecho de doblegar tu ego. Ustedes entienden que el ser humano, a través de sus posturas y a través de lo físico, tiene el control de su mente. Si tú a un humano medio triste lo pones a saltar y a hacer pendejadas, se va a poner bien contento. ¿Qué es lo que le pasa cuando lo pones en una situación de sumisión? Truena. Y en ese momento en el que es nada, agradece, güey. Háblanos al chile. ¿Qué tienes que agradecer? ¿Quién está contigo? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Hermanos? ¿Tíos? Bueno, si los ves con odio y te cagan, ¿qué más podrías agradecer? A ti mismo. Estás completo. 2 piernas, 2 brazos, inteligencia, conocimiento. ¿Qué tienes frente a tu nariz que podrías agradecer? No cierres los ojos, no hace falta. ¿Una computadora? ¿Un hogar? No estás en la calle. Tienes comida. Tienes todas las oportunidades del mundo abiertas ante ti. Lo único que tienes que hacer es servirte con la cuchara grande. Esa es una frase muy bonita que
que me dijeron en AA. No tengo lo que quiero, pero quiero lo que tengo. Lo quiero, lo atesoro. Y me voy a poner un poquito personal nada más para darle emoción al podcast. ¿Qué atesoro de mi parte, Regnier? Víctor. Atesora a su papá, que le costó mucho trabajo dejar de odiarlo. Atesora a su mamá, que nunca le quita la mano. Se atesora a sí mismo, porque él es el único que tiene control de lo que siente. Y aunque está bien pinche loco, así lo atesora. Atesora todas las oportunidades que le ha brindado la vida. Las agradece, no las odia, no las patea. No dice, nah, mañana y chingue su madre, no, güey. Porque es la única manera que ha encontrado de vivir un poco mejor. No mejor completamente, pero un poco mejor, sí. Agradeciendo sinceramente. Es parte de mi buen cero. Gracias, padrino. Ahora anda con todo el padrino, así que si les interesa todo esto que él está comentando y demás, en serio, todo esto, cajita de comentarios, los temas que les gusten, no sé, una filosofía, un estilo de vida, un paradigma o algo que les llame la atención, todo ya saben en cajita de comentarios. Y es importante, muy importante lo que dice el padrino. Yo digo, cada quien lo vive a su manera y obviamente la escuela de la vida, lo que lees, lo que aprendes, lo que compartes con tus amigos, tu círculo virtuoso que mencionaba Beto hace ratito. Yo lo vivo de dos maneras, ¿no? O sea, en la vida estoy contento, más no satisfecho, porque pues siempre hay que tener como hombres y en el general como personas una ambición, porque una persona sin ambición y sin metas, pues, entonces, ¿qué tiene? Nada. Es que... Y otra cosa es, y otra frase es, quiero lo que tengo, que era lo que decía el padrino, pero lucho por lo que me falta, o sea, valoro, agradezco y aprecio lo que ya tengo, pero sigo en esta lucha constante por aquello que todavía no. Y a lo mejor, como dicen, o sea, no necesariamente tiene que ser algo material, ¿no? A lo mejor es sanar esa relación con papá, con mamá, con hermanos, cerrar un episodio de mi vida con alguna expareja o con una relación tóxica, cortar amistades que no me aportan, un jefe de trabajo negrero, bueno, para los que no escuchan de México, negro es como abusador o bully, explotador. Se puede aplicar a, o sea, hacer las paces conmigo mismo, o sea, lo que mencionaba el padrino, ¿no? Hace rato, o sea, lo más importante es como primero estar bien nosotros para poder estar bien con los demás, ¿no? Yo sí soy un poco creyente de esta parte de a veces lo que te choca, te checa y muchas veces eso mismo es porque lo que recibes de afuera o por lo que tú proyectas hacia afuera es por lo que no está bien dentro de ti, ¿no? Entonces, si tú no te sientes cómodo bajo tu propia piel, no estás a gusto contigo mismo, no tienes lo que hemos hablado, ¿no? Este equilibrio, este tema de buscar tu paz, de buscar tu felicidad, de buscar tu tranquilidad, que es algo que nos han comentado mucho en la cajita de comentarios, aquí en el chat en vivo, que es como de la tranquilidad, la felicidad, toda esta parte es muy importante, ¿no? Y creo que, por ejemplo, algo que justo aquí, como lo mencioné en un comentario, no buscar un equilibrio, creo que eso es una de las máximas desde la parte estoica en mi interpretación y percepción, que es como tener este equilibrio que nos permita tener este correcto desarrollo en lo mental, en lo espiritual, en lo físico y en lo que ustedes lo quieran aplicar, ¿no? Me gustaría invitarlos a todos para cerrar esta parte, sobre todo más que nada de metas, ¿no? A hacer un ejercicio que escriban pues 3 metas que tengan y analicen si estas metas están alineadas con sus valores, con su propósito de vida y lo más importante, ¿no? Si estas metas son realistas y desde este sentido es como están equilibradas o vivimos para, no si lo dijo Regnier o Agus, como para metas irreales o objetivos no alcanzables que solo nos van a traer la frustración, ¿no? Entonces me gustaría que hagan ese ejercicio y pues se den cuenta de dónde están parados y de dónde quieren ir, ¿no? Si incluso tienen dudas o algo, pues nos pueden dejar ahí igual un comentario o algo. Y en lo personal yo les recomendaría un par de cosas para este tema de metas. Les recomiendo el libro de los 7 hábitos para las personas altamente efectivas. Y también un poquito la parte de hábitos atómicos por el tema de cómo desglosar metas, objetivos, prioridades y generar trazabilidad. Y
tener pequeñas victorias en el día que pues van sumando, ¿no? Ese 1%. Y digo, creo que es algo muy importante. Y el padrino, este podcast, digo, Agus y Regner, la verdad que han estado increíbles. Ahora sí que, como siempre, como platicamos muchas veces fuera del aire, pero me gusta que ya hemos entrado un poquito más en confianza, ya nos vamos soltando más. Digo, el padrino se me adelantó con la parte que quería cerrar, ¿no? La parte de practicar la gratitud. ¿No? Me gustaría mencionar un par de cosas al respecto. Y dice, la actitud es una herramienta poderosa para encontrar contentamiento, encontrar felicidad, satisfacción. Marco Aurelio escribía cada noche sobre las cosas por las que él estaba agradecido, el saber dar gracias. Pregunta para todos ustedes. Mencionen o hagan el ejercicio y pongan presente en el pensamiento 3 cosas por las cuales se sientan agradecidos. Y también como ejercicio, permítanse practicar el agradecimiento día a día. Aquí con los chicos, digo, no voy a andar mucho para no involucrar a más gente, pero parte de nuestro círculo virtuoso, si bien esta parte de la gratitud y lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor un poder superior, un algo y demás. Aquí, por ejemplo, Regnier me ha apoyado mucho en esa parte. Y también otro de nuestros amigos, que no voy a mencionar quién es, pero todos van a saber que en alguna ocasión hice una dinámica para ayudarnos como a desarrollar varias áreas de nuestra vida, y entre las tareas que nos dejaba era, güey, levántate en la mañana y da gracias por 3 o 5 cosas, ¿no? Gracias por respirar, gracias por el techo que tengo, gracias por el desayuno que voy a tomar, no sé, hasta gracias por mis audífonos nuevos, por la cámara de mi computadora, por mi nuevo celular, gracias por lo que quieras, pero da gracias. De verdad, cambia muchísimo la perspectiva y algo dentro que aún no sé ponerlo muy bien en palabras, pero que se siente muy bien, el ser agradecidos, de verdad. Digo, padrino, ahí me ganaste ese punto, entonces me gustaría cerrar con esa parte. Beto, practicar la gratitud. ¿Sabes? Vamos a volver un poco al tema del que les hablaba más temprano, ¿no? De este profesor de filosofía que decidió concentrarse en lo que tenía y no en lo que no tenía. Yo hice una dinámica con mi grupo de estudiantes, ¿sí? Donde literalmente todos nos agradecimos, o sea, todos le agradecimos algo al otro, lo hicimos de manera personal, ¿no? Como, no sé, Agus, yo te agradezco por esto, Padrino, te agradezco por esto, Cero, te agradezco por esto, y ustedes, igual entre ustedes y a mí, ¿no? Yo creo que esta parte es importante porque muchas veces, lo voy a decir así, la basura del día a día hace que nosotros no veamos esta parte de quiénes están a nuestro alrededor y de qué es lo que tenemos que agradecerles, ¿no? Y y se junta muy bien con esta parte que decíamos del memento mori, porque el momento de dar gracias es ahora. El momento de dar gracias es hoy, ¿no? Gracias por este podcast, gracias por el círculo virtuoso, gracias por todo. Es hoy que tienes que dar gracias. Mañana de repente no vas a poder dar gracias. O sea, mañana de repente ni despiertas. ¿Cómo sabes tú que yo me voy a ir a dormir y no me voy a ahogar mientras duermo? Así fatalista, ¿no? Me voy a ahogar mientras duermo y después ya no voy a poder dar más gracias a nadie, a ninguno de ustedes, ¿no? Entonces, esa parte de la gratitud va con lo que decíamos hace rato, el memento mori y el estar en momento presente, porque para ser agradecidos tienes que estar tú consciente de lo que te está dando la vida, ¿no? Esta parte de agradecer la felicidad que te da la vida, que te la da en pequeños cachitos, ¿no? No te la da de golpe. Y decía Epicteto que cuando tú estás en un banquete, no vayas a buscar la comida del banquete, espera que la comida venga a ti. Y cuando la comida venga a ti, ese cachito de felicidad, tú lo tomas, te lo comes y lo agradeces. Agus. Bien, a ver, yo para practicar la gratitud, como siempre, ¿no? Yo me apoyo mucho en lo que es la parte práctica, pues yo me considero en este aspecto ya, vuelvo a retomar la idea. El estoicismo es algo que a mí me ayudó justamente a salir, ¿no? De malas situaciones, dio un giro de 360 grados, literal, a mi cabeza. Yo era una persona totalmente diferente antes del estoicismo, ¿no? Y principalmente, bueno, voy a retomar algunos puntitos y capaz que agrego alguna otra cosa.
que es primero esto, ¿no? De repasando el enfoque, digamos, el enfoque en lo que tengo y no en lo que me falta, ¿sí? Sí, parte de practicar la gratitud siempre va a ser esto, no hay forma de no incluirlo en cada vez que hablamos de gratitud desde la perspectiva estoica, que es practicar la gratitud recordándonos justamente que las circunstancias externas no definen la felicidad de nosotros, ¿sí? Yo me voy a concentrar siempre en lo que ya poseo, que son mis habilidades, mis relaciones y todo lo que contribuye a mi bienestar, ¿sí? Después, otra cosa también que está muy buena para que la tengan en cuenta es que cada desafío es una oportunidad de crecer, ¿sí? Porque las dificultades son inevitables, ¿sí? Parte del estoicismo también reside en aceptar que la vida va a ser un constante de dificultades, una tras otra, y van a haber miles de millones de las que vamos a pensar justamente que lo que estamos pasando en este momento es lo peor del mundo y no, siempre hay una tragedia mucho peor y siempre va a pasar otra cosa negativa. Pero la cuestión acá es justamente entender cómo mirar el problema y es ahí donde reside este ajuste de tuerca, por así decirlo, que es dejar de ver el problema como un problema y empezar a ver el problema, entre comillas, como un aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que este problema me está queriendo enseñar? ¿Qué es lo que yo puedo sacar de esto? ¿Cómo puedo proceder para mejorar justamente mi situación? ¿Qué enseñanzas me llevo justamente para afrontar mis adversidades futuras en base a lo que me está pasando hoy en día? ¿Sí? Y también otra cosa es justamente la reflexión diaria, ¿sí? La reflexión diaria es simple un ejercicio, ¿sí? Terminamos el día, comenzamos el día, también es válido, totalmente válido. Sí. Nos sentamos en la cama y simplemente pensamos en lo que tenemos, reflexionamos en todo lo que hicimos en el día, lo que hicimos el día anterior, lo que vamos a hacer este día, el hecho de poder despertarnos vivos, el hecho de tener otras 24 horas para poder hacer lo que nosotros tenemos que hacer para seguir persiguiendo nuestros objetivos, nuestros sueños y todo lo que queramos cumplir. Porque nos despertamos y por el simple hecho de que nos despertamos de la cama, que pudimos completar nuestro descanso, que tuvimos una cama sobre la cual poder descansar, ya es más que suficiente para que nos sintamos en esa gratitud y que sea el motor para que podamos seguir afrontando todos los días y que sigamos persiguiendo lo que tenemos que hacer. Y bueno, obviamente, ¿no? Eh, responder, que por último, pero no menos importante, es esto de responder con gratitud y nunca con queja, ¿sí? Porque hay un dato bastante curioso, ¿no? Por ahí hay muchas personas que no lo entienden, pero para otras es bastante simple de entender, que es que el cerebro no se toma a broma nada de lo que nosotros decimos. Cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros decimos alguna cosa negativa, nos tiramos abajo, decimos que no vamos a poder, que no vamos a hacer esto, que no lo vamos a conseguir, por más de que lo estemos diciendo en broma y nosotros nos estamos riendo con nuestros amigos, jajaja, que qué sé yo, lo que sea, nuestro cerebro no se lo toma así. Eso cambia totalmente nuestra realidad, lo que estamos viviendo en ese día. Ya estamos, es como que nosotros tengamos que ir a la guerra y antes de pegar el primer disparo ya nos damos por muertos. Así. Así de drástico cambia todo. Y esto no quiere decir que nosotros no podamos reírnos de nuestras desgracias, ¿no? Porque al fin y al cabo todos podemos reírnos y ponerle un poco de humor a la vida. Pero la cuestión acá es entender que hay un cierto equilibrio justamente entre siempre ser positivos en nuestra mente y después otra cuestión aparte es el tema del humor, ¿sí? No tenemos nunca que sabotearnos antes de tiempo. Y incluso cuando estemos totalmente derrotados en esa situación fea o lo que sea, siempre hay algo por lo que podemos agradecer. Gracias por pasar por esta situación, porque la vida me puso esta situación que por más que no salió como yo quise, por lo menos pude aprender cosas nuevas. Y seguramente que como vuelve esa situación ya que no está resuelta y se va a quedar ahí hasta que la resolvamos, la próxima vez que la tenga de frente voy a poder hacerlo mucho mejor. ¿Por qué? Porque aprendí, porque me llevé todas esas lecciones y porque lo puedo afrontar de una mejor manera la próxima. Gracias a poder ser agradecido y a reflexionar sobre todo lo que me pasó. Claro. Hay una frase con lo que sintetizo gran parte de lo que mencionas, Agus, que la promuevo mucho, así como Beto a veces nos tiene, ¿cómo se dice? Saturados con lo que es malo para la abeja es malo para la colmena.
Yo una de mis frases es que a veces se gana, a veces se aprende. O sea, y también es muy importante lo que tú dices, o sea, la mente no sabe diferenciar de supuestos o hipotéticos versus la realidad, entonces muchas veces el cómo te hablas y las emociones que te generas te llevan a un estado de anclaje y eso te puede destruir mucho, puede ser muy contraproducente. Igual si les interesa que desarrollemos, por ejemplo, ese tema del cómo la relación entre pensamiento, sentimiento, acción, hábito, emoción, etc, 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 y cómo desencadenan, ya saben, déjenlo igual en la cajita de comentarios, porque ahí también Agus y el padrino tienen mucho que decir al respecto. Padrino, ya te veo con sueño. Vámonos cerrando. Agradecimiento. Tío, te nos adelantaste, pero cierra, porfa. Ok. El agradecimiento, miren, esta onda de... Justo estoy leyendo un comentario de los coachings y demás y de levantarte con la actitud positiva para poder... No voy a decir mamadas, pero sí voy a decir algo. No digas nombres de los coaches ni nada, No, por no, favor, para no no, no, tener broncas. para no tener broncas. No digan sus mierdas. ¿Cómo vas a tener equilibrio si ni siquiera sabes que hay que tener un equilibrio físico, mental y espiritual? Y emocional para los que no creen en nada. Y parte del agradecimiento es conseguir este equilibrio del que muchos coaches se dan del, del que tienes que conseguir lo que deseas y lo que pones en tu mente, porque la mente no distingue entre la mentira y la verdad. Y mira, todo eso es verdad, pero son verdades a medias. La verdadera integración es que tú tienes que entender que somos seres humanos, que a través de lo material, a través de lo mental y a través de lo espiritual o emocional, conseguimos el complemento perfecto para tener esta vida equilibrada que nos puede llevar a no la felicidad, a la tranquilidad, a estar tranquilo, a que lo económico no sea un problema, a que lo social no sea un problema, a que lo sexual no sea un problema. Ahí me ponen un pip. a que lo espiritual no sea un problema, a que el reflejo de tu mundo interior en el exterior no sea un problema. Físico, mental y espiritual. Y lo vuelvo a traer a colación. Ejercicio, meditación y lectura. Como siempre. Nada más. No existe fórmula mágica. No existe magia. No existe ley de la atracción que te va a traer todo lo que deseas para que se te manifieste un elefante rosa enfrente de ti. No. Solamente existen las acciones a través de lo físico, mental y espiritual para conseguir lo que deseas. Lo que hablábamos es lo que te invita al estoicismo, a juzgar la realidad a través de la mera neutralidad, ¿no? Ya no por no decir otra palabra, neutralidad. ¿Y qué te dice la realidad? Pues que no puedes manifestar rayos por los ojos ni láseres por las manos, ¿no? Es una tontería creer en ese tipo de cosas. Es parte, mi buen cero. Claro. Mira, ahí nada más me gustaría rescatar algo importante que en alguna ocasión platicaba contigo, sobre todo, a lo mejor quizá dejando un poquito la parte estoica de lado y conectando con esta parte espiritual que a veces le genera mucho ruido a las personas y digo, en su momento también a mí no me acababa de hacer clic. Entonces, digo, no nos queremos meter con, ¿cómo se puede decir? Con las preferencias religiosas, espirituales de los demás, ni mucho menos. Pero hay un dicho, al menos en la religión cristiana o católica, apostólica, romana o por ahí va, de un carpintero de hace 2000 años, que dice a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? O sea, a lo mejor a veces no es cuestión de manifestar y de decir yo deseo y voy a vibrar alto y tal cual, no. O sea, es como, ok, estoy en paz con esta parte espiritual, pero a la vez yo voy a hacer lo que está en mi control, que es lo que, por ejemplo, conectando hacia el estoicismo, y lo que sí puedo controlar, este pareto de acciones, para poder lograr ese, o lo más que me aproxime a ese 80% de los resultados, pero es a raíz de todo el trabajo que yo voy a hacer, ¿no? O sea, es como voy a hacer todo de mi parte y a lo mejor ese resto, pues si llega por obra y arte del monstruo del espagueti volador, pues qué padre, ¿no? Pero no se les olvide, o sea, acuérdense, dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré. Está bien, No, pero aquí estoy, aquí estoy. O sea, acuérdense lo que dice el dicho, ayúdate que yo te ayudaré y a Dios orando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar justo ahorita porque creo que viene muy ad hoc todo lo que mencionaban con una cita de Epicteto que dice,
no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros pensamientos sobre las cosas lo que lo hacen. Entonces, los invito a todos, los que nos estén escuchando en este podcast, a reflexionar qué opiniones pueden cambiar para vivir con más serenidad y con propósito, para poder lograr este buen vivir, que es lo que nos decía Beto al principio, ¿no? Que es de lo que va el estoicismo, buscar el buen vivir, ¿no? Vivir en paz. Por aquí decía un comentario, vivir en armonía, ¿no? Los dejo con esa pregunta, reflexiónenlo. Y pues digo, muchas gracias, Beto, Agus, padrino, también parte de su servidor. ¿Alguno de ustedes quiere aportar algo más? Yo voy a aportar Hay una frase que en su momento me hizo reflexionar mucho y seguramente a más de uno le va a volar el casco con esto, pero va a ayudar justamente a que la persona que entienda la frase y la profundice como corresponde, va a entender el poder y la capacidad que tiene de transformar tu vida, que es justamente, ¿no? Esto, que dice, ¿qué haría la persona que quiero ser si ya no tuviera miedo de perder lo que tengo? Así, la tiro y no agrego ninguna otra cosa más. No quiero explicarlo, quiero dejar simplemente que ustedes lo razonen, lo piensen y distingan si es realmente lo que están haciendo, si están viviendo bajo algún tipo de apariencia sobre algo que no quieren seguir en su vida. Se lo dejo ahí. Super Agus. Pues miren, este podcast ha estado muy interesante, muy bueno, muy enriquecedor. Tiene mucha tela de donde cortar y creo que lo podemos profundizar de muchas maneras. Entonces, gracias a toda la gente que nos está escuchando. De verdad, si les gustan este tipo de contenido, nos ayudan muchísimo con likes, comentarios, compartir en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, Facebook, WhatsApp, no sé, donde sea que nos estén escuchando. Spotify, quizá, tal vez en una de esas. De verdad, muchísimas gracias. Si les gusta que desarrollemos este u otros temas, por favor, todo en la cajita de comentarios. Y pues nada, los invitamos al próximo episodio. Compartan en este podcast con todas las personas con que crean que puedan necesitarlo. Y no olviden suscribirse para no perderse este y otros episodios. Y de nuevo, muchas gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias a la gente del público, los comentarios. Y nos vemos la próxima.